Primer libro del profeta Samuel, capítulo 16, verso 7. Voy a leer desde el 6 y empezamos inmediatamente a tratar de explicar. Y aconteció que cuando ellos entraron, vio a Eliab y se dijo, es decir, se dijo a sí mismo, en su pensamiento: ciertamente el ungido del Señor está delante de él. La ocasión, Dios había dado una encomienda al profeta Samuel de que fuese para ungir a David como rey de Israel. Y él, dentro de esa encomienda, llega a la casa de Isaí, pide que le traigan los hijos y vio a Eliab y dijo: este es el hombre. Pero, verso 7, en el versículo 7 hay una palabra gramatical de contraste: o más, o entonces, como dicen otras versiones. El Señor dijo a Samuel. ¿Qué le dijo? No mires a su apariencia. En otras palabras, te equivocaste. Dios no juzga por lo que tú ves, ni a lo alto de su estatura, porque para el hombre que era, tenía una bonita apariencia y era alto. Pudiéramos decir en tiempo presente, un tipazo, buen mozo. Y él dijo: este es el hombre para Israel. Porque ciertamente queremos líderes que sean de buena presencia, ¿sabes? Rubio, blanco, ojos verdes. Eso vio él, pero Dios ve de otra manera. Luego agregó: porque lo he desechado. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. En estos dos versículos notamos el punto central del tema que se ha venido exponiendo sobre la subjetividad en el hombre. Hay una subjetividad de la cual todos, tú y yo, en alguna manera somos culpables, y hay una subjetividad reinante. En el caso del rey Saúl hemos visto una subjetividad reinante. ¿Y qué es la subjetividad? Noten que Dios manda a Samuel a ungir a David como rey. Y dice el versículo 6, se dijo a sí mismo. Y se dijo. Ahí es que empieza la subjetividad. Un sujeto llamado Samuel, le mandan una encomienda divina, él se olvida de Dios y el mandamiento, él no preguntó cómo lo identifico, él no preguntó eso. Él no le preguntó a Dios: ven acá, tiene 9 hijos, ¿cómo identifico? No, desde que él vio, decidió. Eso es subjetividad. Había un mandato claro de Dios. Él no vuelve a Dios porque aún necesitando información, con su propio juicio dijo: este es a eso que se le llama subjetividad. Al juicio propio, sin ninguna fuente externa, se dijo a sí mismo y llega a un juicio o conclusión. Un sujeto comete subjetividad. Así que al decir subjetividad significamos, en breve, el juicio o opinión de un sujeto, lo que a esa persona le parece o juzga, y así habla. Y ese es el tema que tenemos por delante cuando dice: el hombre mira la apariencia exterior. Es decir, que sus sentidos le dan una información y él, sin tener en cuenta a Dios, hace un juicio. Hasta ahora hemos visto varios asuntos en la vida de Saúl sobre este tema. Uno de ellos fue que la subjetividad es muy sensual, o que la persona se hace hipersensible o muy sensible a los estímulos, especialmente de la música. Cuando Saúl estaba abatido, triste, acongojado o deprimido, le tocaban la música y su estado emocional cambiaba de un estado de adversidad o de incomodidad a un estado de tranquilidad y quietud. Es decir, que él era un hombre sensual. Ahora bien, Dios me ha hecho a mí y a ti también que respondamos correctamente o siendo maravillados de las cosas hermosas. Hay muchas cosas que son hermosas. A nuestro sentido, tú pudieras tomar un mango y ¡wow! ¡Qué agradable! Tus sentimientos son estimulados y entonces produce un pensamiento de agradabilidad. Eso es correcto en todos los seres humanos. Lo que se censura es que eso me controle.
Es decir, que yo reaccione correctamente ante lo hermoso, eso es humano. Dios me ha hecho para que reaccione así. Lo que no debo permitir es que esos sentimientos guíen mi vida. Y en el caso de la subjetividad, eso gobernaba la vida de Saúl. Algunas personas no son con música, otros son con la moda, con la buena apariencia, los trapos y las telas, de esas cosas que dicen, con un carro y cosas por el estilo. Y esas cosas terminan gobernando. ¿Un carro puede gobernar a una persona? Sí, puede. ¿Y cómo es eso? Bueno, recuerdo una vez un familiar de mi esposa compró un carro preciosísimo y no le dejaba que le montaran los niños. ¿Usted puede creer eso? Porque los niños podían ensuciarle el carro. ¿Quién gobernaba ahí? Idolatrando el carro. El carro lo gobernaba él. El carro era más importante que sus hijos. Es decir, que eso puede pasar en cualquier cosa. Uno se maravilla del carro por una cosa que se maravilla y otra cosa que me gobierna. Son dos cosas diferentes. También vimos que la subjetividad produce un miedo esclavizante y ve fantasmas donde no hay fantasmas. Por ejemplo, Saúl, Dios ya le había dicho que le iba a quitar el reino. Él tenía un miedo terrible de que le quitaran el reino y hizo todo lo posible para que eso no sucediera. Pues un día David hace un acto heroico, vence a Goliat, la gente elogia a David, lo exalta, le canta y él tuvo miedo. Pero ahí no se estaba hablando de reino, ni de trono, ni de nada. El pueblo simplemente estaba exaltando, elogiando y destacando un acto heroico. Pero él vio que como que se le hubiese quitado el reino. Eso se llama subjetividad. Sus sentimientos negativos o de envidia se trepan, producen un pensamiento amargo y entonces él amarga su vida. Eso se produce por la subjetividad. También vimos que la subjetividad suele producir pensamientos irracionales, locuras, como diríamos en nuestro medio. Ahora entraremos, si la gracia nos sigue asistiendo, en el tercer aspecto. La subjetividad inclina a la rebeldía. La subjetividad inclina a la rebeldía. O dicho de otro modo, que este dominio subjetivo lleva al individuo a rebelarse contra la voluntad de Dios. Recordemos que la subjetividad es que los sentimientos gobiernan a la persona. No su razón siquiera, mucho menos la fe, sino su sentimiento. Como él se sienta, así él actúa. Es decir, él nunca podrá decir entristecido, mas siempre gozoso, como decía Pablo. Es decir, su sentimiento era adverso, sin embargo, él tenía gozo en Dios. Es decir, él nunca pudiera hablar de esa manera. Entiéndase, y por el caso de Samuel, que como creyente pudiéramos caer temporalmente en eso. Y los sentimientos llevarnos a un conflicto con la voluntad divina. Porque de hecho tenemos un corazón engañoso. El mal está en mí. Tenemos un pecado residual que debemos luchar constantemente contra él. Si a eso le agregamos la subjetividad, la obediencia se haría mucho más difícil, aún siendo un verdadero creyente. Y la paz más alejada de nosotros. Entiéndase entonces que para llevar una vida cristiana balanceada, uno de los aspectos principales es un manejo santo y adecuado de nuestros sentimientos. Un manejo santo y adecuado de nuestros sentimientos. ¿Cómo se conoce la voluntad de Dios? Bueno, la voluntad de Dios se conoce en dos aspectos, o por la Biblia o por la providencia. ¿Y qué es la Biblia? La Biblia es la revelación por escrito de la mente y voluntad de Dios para con el hombre. ¿Tú quieres saber cómo Dios piensa? La Biblia. ¿Tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios contigo, con otro, en una circunstancia o situación? La Biblia o la revelación por escrito. Nuestra obediencia a la Biblia debe ser activa. Es decir, yo accionar, oigo, lo proceso y acciono, una obediencia activa. Pero también Dios revela su mente y su voluntad, Dios se revela por medio de la providencia. La providencia son el gobierno de Dios que sucede constantemente. Ni una hoja del campo cae a tierra sin su voluntad. ¿Por qué esta Biblia está aquí? Por la providencia de Dios. Si Dios no lo permite, no está.
Pero no es la providencia lo que ha de gobernar mi vida, es la palabra de Dios. Mi obediencia a la providencia debe ser pasiva, a la escritura activa. En otras palabras, si Dios me enferma, pues me enferme. Por eso no quita que yo siga orando, pero me resigno. O más bien estoy contento. Estoy afligido, diría como el profeta Miqueas: Señor, contra ti he pecado, tú me has afligido, que me dé vara en la espalda. Amén, porque yo he pecado contra ti. Es decir, me afligió, pero la escritura me moverá para que yo actúe en fe o correctamente. Así que mi obediencia es en dos aspectos: activa hacia la Biblia, pasiva con la providencia. La providencia es demasiado compleja para que nosotros podamos interpretarla correctamente. Muy compleja. Y hay un pasaje en la vida de David y Saúl que puede ilustrarnos, o más que puede, yo entiendo que nos ilustra en este sentido. Les invito por favor a ir a 1 Samuel 24. Unas páginas más adelante. Primera de Samuel 24, versículos 2 al 6. Leo. Entonces Saúl tomó de todo Israel 3,000 hombres escogidos y fue en busca de David y de sus hombres por los peñascos de las cabras monteses. Es decir, que él reunió el ejército, llamó a sus generales, a sus coroneles: tráiganme los mejores soldados que ustedes tienen para salir a buscar a David. A David hay que matarlo. David me produce mucha inquietud, intranquilidad, y si yo mato a David, yo viviré en paz. Eso es más o menos lo que él pensaba. Versículo 3. Llegó a unos rediles de ovejas en el camino donde había una cueva, y Saúl entró en ella para hacer sus necesidades. Parece que había desayunado mucho y entonces le dio esto y hay que pararse a eso mismo. Entró en ella para hacer sus necesidades. En una Biblia dice para cubrir sus pies. El cubrir sus pies es un hebraísmo que significa ir a eso y aplastarse en el camino. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Saúl entra y allí está en oscuro David detrás de ellos, o de él. Y los hombres de David le dijeron: mira, este es el día del que te habló el Señor. He aquí, y entonces citan las palabras del Señor: he aquí, voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl. Aconteció después de esto que la conciencia de David le remordía. ¿Y por qué? Porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Su conciencia se cargó. Verso 6: y esa conciencia habló y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de tender contra él mi mano, porque es el ungido del Señor. Noten ustedes que los amigos de David malinterpretaron la providencia. Es decir, Dios le había dicho que sí, que su enemigo le iba a entregar en sus manos. Pero David no vio como ellos. Ellos vieron por sus sentidos. Vieron un hombre. David vio a su rey. Vio con fe. David vio con fe. Vio al ungido, vio al rey. Es decir, que sus ojos eran diferentes. Y aquí cabe algo que debo decir en esta iglesia. Un hermano que vino de otra iglesia me preguntó un día: ¿por qué aquí algunos hombres y mujeres son tan irrespetuosos con los pastores? Es por eso, por falta de fe. Ellos ven hombres en los pastores, ellos no ven autoridad puesta por Dios. No hay fe, o en ese sentido no la hay. David vio con fe: mi rey, mi ungido, mi pastor. Hay una diferencia grandísima en eso. David dijo: no es la providencia lo que me gobierna, lo que me gobierna es la palabra de mi Dios. No es como yo crecí, no es como nos hemos desenvuelto, no es mi estatus social, no es si yo tengo más o menos, es la palabra de Dios.
Y el pastor también hace mea culpa y dice: Señor, ayúdanos a ver por fe. Vuelvo a leer, verso 6. Y dijo a sus hombres: el Señor me guarde de hacer tal cosa. Él estaba viendo a Dios contra mi rey. Él no vio a Saúl, él no vio un enemigo, él vio al rey al que Dios había puesto. El ungido del Señor, me libre el Señor de extender contra él mi mano. ¿Y por qué? Porque es el ungido del Señor. Así que nuestra obediencia a la palabra de Dios ha de ser activa, a la providencia pasiva. La providencia es muy difícil de interpretar. Notemos aquí en los amigos de David cómo no pudieron interpretar correctamente. Y si la subjetividad gobierna, lo que me va a llevar a gobernar por mis sentidos, por mis emociones, y será difícil, y mi vida será más difícil de llevar. Así que es imposible que mi mente interprete correctamente. La voluntad de Dios no es ni debe ser la norma, la providencia no debe ser la norma de dirigir nuestras vidas. Como alguien ha dicho, la providencia hay que leerla como se lee el idioma hebreo, de atrás para adelante. En español nosotros leemos de izquierda a derecha. En hebreo se lee de derecha a izquierda. En otras palabras, la providencia hay que interpretarla correctamente después que suceda, no antes. Como decían los puritanos respecto a las profecías, la mejor manera de interpretar la profecía es después que pase, no antes. Son asuntos muy complejos, porque en la providencia mucho de lo que habla es el idioma o la voz de la imaginación. Oh, cuán lucha terrible tenemos nosotros los creyentes con esa imaginación. O dicho de otro modo, con el corazón engañoso que tenemos. La imaginación nos dice tantas cosas que nunca fueron, ni van a ser, ni serán, pero actuamos como si fueran verdad. Dios nos ayude. Saúl y Jonatán murieron de la misma manera, pero uno era creyente y otro era impío, y los dos murieron de la misma manera. Así que la providencia es un lenguaje que escapa a nuestro entendimiento, está más allá de nuestro alcance. Y cuando somos guiados por la providencia, Dios se disgusta contra nosotros. Y el ejemplo clásico son los hijos de Israel en el desierto. Dios no se agradó de ellos. Dice en el Salmo 81, verso número 12, nuestro Señor hablando: por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anduvieran en sus propias intrigas, en sus propios consejos o en sus propios sentimientos o pensamientos. Cuando, amado hermano, cuando somos guiados por la subjetividad, el descontento aflora con suma facilidad al corazón. ¿Me oíste? Te lo repito. ¿Tú quieres saber si la subjetividad tiene fuerza, gran fuerza en ti? Si el descontento viene a menudo a tu vida, hay un problema ahí. Es decir, tu propia mente o subjetividad o sentimiento tienen mucha fuerza en ti, y posiblemente tengamos que hacer un esfuerzo mayor para una vida balanceada y un control adecuado de los sentimientos en nuestras vidas. Y eso lo vemos en el caso del rey Saúl, cómo la subjetividad controlaba su vida. A Saúl le dijeron que no iba a ser más rey, y pasó su vida entera tratando de estorbar el plan divino, que él fuese rey. Inútilmente trató de escapar de la voluntad de Dios, y digo inútilmente porque nunca lo logró. Otro texto, se lo voy a referir dice así la escritura en otro lugar aquí mismo en Samuel. Saúl dijo a Samuel, y lo voy a referir porque ya antes lo habíamos visto: ahora pues, oigan esto, Saúl hablando al profeta Samuel. El profeta Samuel le ha dicho que no va a ser más rey. Ahora pues te ruego que perdones mi pecado y vuelvas conmigo para que adore al Señor. Notamos que Saúl no era un rebelde abierto, no, él quería hacer la voluntad de Dios, pero no podía, los sentimientos no le dejaban. Es como cuando alguien oye un sermón y dice transformar su vida, pero al otro día se fue, como una cucaracha en un gallinero. Él quería, no era un hombre rebelde, no era un hombre malo.
en el sentido que parece serlo. No. Noten cómo habla. Ahora pues te ruego que perdones mis pecados y vuelva conmigo para que adore al Señor. Pero Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo porque has desechado la palabra del Señor y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Vuelve a tus burras, tú no estás capacitado para dirigir. Eso es lo que le está diciendo. Cuando Samuel se volvía para irse, Saúl asió el borde de su manto y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor ha arrancado de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Primera de Samuel 15, 24, 30. Wow, eso es fuerte decirle: se lo ha dado a otro mejor que tú. Lenguaje fuerte es. Pero notamos en el pasaje también algo de la subjetividad y del corazón de este hombre. Cuando Samuel se iba, no fue respetuoso, agarró a Samuel por la ropa y la rompió. Es decir, que era un hombre impulsivo, un hombre presionante. Y así hay personas que lo que le controla es el pensamiento, el sentimiento. Cuando ellos tienen un altercado con alguien o discutiendo ideas, ellos no quieren la verdad, ellos lo que quieren es que se haga lo que ellos sienten. Es decir, que a la larga su problema no es con la verdad, su problema es con sus sentimientos, o lo que llamamos subjetividad. Presionan a los otros para que siempre se haga lo que ellos quieren. O si no, se lo ponen así o asá, o de manera indirecta, o le tiran un gancho, pero para controlar, para manipular. Eso es subjetividad, amado hermano. Quiera Dios ayudarnos y librarnos de un mal tan común en esta época. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Dios había dado una dirección explícita, pero este hombre estaba tan amarrado a lo terrenal que no podía oír de otro modo, solamente buscando la complacencia de sus sentimientos. Saúl dijo: he pecado, pero te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y que regrese conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. En la subjetividad fácilmente admitiríamos ser humillados con tal de que eso nos traiga prestigio y aplauso a los hombres. Fácilmente omitiríamos nuestra humillación si eso nosotros vemos que nos va a traer el aplauso de los hombres. Te ruego que me honres ahora delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Y como alguien ha comentado, le hubiera sido más fácil si humildemente hubiera aceptado la voluntad de Dios, entregar la corona a otro porque no merecía ser rey y que el juicio de Dios era justo. Cosa diferente que encontramos en el sumo sacerdote Elí. Samuel, siendo un jovencito, tiene un sueño donde Dios le revela a Samuel para que le diga luego a Elí que debido a que era un verdadero creyente el sumo sacerdote Elí, pero había sido muy indulgente con sus hijos al punto que algunos de sus hijos se acostaban con las mujeres a la puerta del templo. Y Dios entonces viene a traer castigo sobre la casa de Elí. Y cuando trajo castigo, él respondió piadosamente. No respondió como Saúl en rebeldía, sino piadosamente. Y dice así la escritura en 1 Samuel 3:18. Samuel se lo contó todo, sin ocultarle nada, y Elí dijo, o confesó: el Señor es que haga lo que bien le parezca conmigo y mi casa. En otras palabras, lo que el Señor diga, eso es. Cosa o declaración que nunca encontramos en la vida de Saúl. Y como he dicho, o se ha dicho, él quería que Dios le perdonara, que Dios le limpiara, que Dios le honrara. Pero llegado el momento, sus sentimientos eran tan fuertes que no podía. Hay cosas que queremos y no podemos. Y hay cosas que podemos y no queremos. En el caso de él, quería, pero no podía. Y la misma vida de Saúl contrasta con grandes hombres de fe. Contrasta o diferente de Samuel, de David, de Daniel. Usted toma el caso de David. David nunca quiso ser rey.
Cuando digo que nunca quiso, nunca buscó eso. La complacencia y la satisfacción de David era tener comunión con Dios, andar en sus caminos. Tu palabra es mi deleite, decía él. Yo amo más tu palabra que las riquezas que puedo encontrar en este mundo. Ese era el corazón de David. Es decir, que era un hombre que no estaba sujeto a sus sentimientos, sino a la voluntad de Dios. En Saúl encontramos lo contrario. El mismo David dice en un lugar: prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en las tiendas de impiedad. O dicho de otro modo, que yo sea un cristiano me es suficiente. Cosa que contrasta también con el estado ahora. Leí en uno de los Facebook recientemente algo que llama la atención, o me llamó la atención, y quiero repetir ahora. Decía el escrito: Dios nos ha mandado a ser luz y sal de la tierra, no a ser famosos. Queremos ser famosos dentro de la iglesia, queremos que todo el mundo nos conozca, queremos ser famosos en Facebook, queremos ser famosos, y eso es más importante que muchísimas otras cosas, lo cual pudiera engañarnos y llevarnos a un estado de subjetividad y los sentimientos traicionarnos. Quiera Dios que para ti y para mí el favor del Señor sea suficiente. Que lo que Dios haga conmigo sea suficiente. Así que repetimos, el problema de él era que era guiado por su sentimiento. Él luchó abiertamente contra la voluntad revelada de Dios. Dios le reveló verbalmente lo que se iba a hacer por medio del profeta Samuel, y le dijo: no más tú. Cuando Dios llama a un hombre a un oficio, lo equipa para ese oficio. Repito, cuando Dios llama a un hombre para un servicio en la iglesia, en lo que sea, un don, Él lo equipa para eso. Y el caso de David es elocuente. Del mismo modo, si Dios te está llamando a algo, Él te va a dar todo lo que necesites para hacer eso. Porque Él es el alfa y el omega. Separado de Él nada podemos hacer, y Él va a proveer. Saúl no entendió así, David lo entendió así, y siempre fue sumiso a eso. Además de eso, les invito a ir al capítulo 18. Por favor, vayamos allá para ver una nota adicional en esto, en la vida de Saúl. Capítulo 18. Verso 5 y luego el verso 11. Verso 10 y 11. Verso 5. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba. Es decir, que David siempre le vio como rey y era obediente a lo que Saúl le mandaba. Vuelvo a repetir. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba y prosperaba. Y Saúl lo puso sobre hombres de guerra. Rápidamente ascendió. Y esto fue agradable a los ojos de todo el pueblo y también a los ojos de los siervos de Saúl. De manera que Saúl era un hombre con conciencia. Es decir, su conciencia, él veía y lo que era bueno y lo elogiaba. Él vio que David tenía la bendición de Dios y él lo exaltó, lo puso en un puesto alto. Es decir, que en algunos momentos él tuvo rayos de luz que le permitían evaluar racional, justa y correctamente. Versículo 10. Y aconteció al día siguiente que un espíritu malo de parte de Dios se apoderó de Saúl, y éste deliraba en medio de la casa. Mientras David tocaba el arpa con su mano, como de costumbre, Saúl tenía la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza, pues le dijo: clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Él sabía que debía amar a su prójimo, dice el versículo número 5, y lo amó, pero los sentimientos le nublaban. Dice el verso que es un espíritu malo, o dicho de otra manera, un sentimiento amargo se levantaba en él, le cambiaba, le traía un pensamiento raro, y en este caso de crimen. Quiso matar a quien él elogiaba. 2 veces le lanzó la espada. Así que volvemos al punto que se ha dicho antes. No era que David era un
un Pablo Escobar, un narcotraficante o un agente de Odebrecht. No, él no era nada de eso. Era un hombre religioso. ¿Y usted se ríe? Sí, de Odebrecht. Aún así quiso matarlo. Capítulo 19, verso 4. Leo. Entonces Jonatán habló bien de David a Saúl su padre. Dicho de otra manera, el hijo vio a su papá por un camino incorrecto, por una senda injusta, de impiedad, y que terminaría en un crimen. Y el rey tenía poder para eso. Pero se olvidó de que el poder de Dios es mayor. Aun cuando le tiró 2 veces la lanza, él la esquivó. Vuelvo a leer. Y le dijo, es decir, Jonatán a su padre: no peque el rey contra David, su siervo. Hasta ahora él te ha demostrado que es un hombre fiel a ti. Él es tu siervo. Puesto que él no ha pecado contra ti, no te ha hecho nada malo. Y puesto que sus hechos han sido de mucho beneficio para ti. Sin embargo, como leíamos anteriormente en el capítulo 24, unos capítulos más adelante, reunió 3,000 hombres para salir a matarlo. De donde aprendemos que él se oía solamente a sí mismo. Ni a su hijo lo oyó. Y oye el razonamiento de su hijo. Él no ha pecado contra ti. Todo lo contrario, te ha sido de beneficio a ti, a nosotros y a todo el pueblo. ¿Por qué matarlo? Y hay veces, cuando los sentimientos se trepan, uno no oye a nadie. Bien dice Job, no le haga caso a la persona, a las palabras del hombre airado o enojado, porque no oye a nadie. No oía ni a su hijo oía. Y aquí cabe una vez que me pasaba en mi casa y todo lo que hacía mi mujer me molestaba. Todo. Y un día yo creo que Dios me iluminó y me dijo: pero ven acá. ¿Ella ha pecado contra ti? No. ¿Ha pecado contra la familia? No. ¿Perjudica a la familia? No. ¿Te perjudica a ti? Tampoco. Lile, el problema es tuyo. Mi sentimiento era el problema. Y quizá no mi sentimiento, mi complejo. Chiquito, flaco, feo y sin cuarto. Pero el problema no era ella, de ninguna manera. Saúl le pasaba por eso. Y tú y yo también podemos pasar por eso. Que hay cosas que nos molestan, como en el caso de Saúl, pudiéramos decir que tenía el síndrome del toro. ¿Usted sabe cuál es el síndrome del toro? Que usted no sabe cuál es el síndrome del toro. Pues yo te lo voy a explicar ahora. Vamos a suponer que hay un predio en el campo cerrado con alambre de púa y hay un toro de lidia negro de este tamaño, de esos bravos. Y tú te vas a vestir de rojo, vas a coger un cubo de maíz y un cubo de agua y le vas a llevar a comer, a hacer el bien al toro. Quizá el toro tiene varios días sin comer. Tú le vas a llevar el maíz y le vas a llevar el agua. Tú estás vestido de rojo, ¿eh? ¿Qué va a hacer el toro contigo? Te va a decir: déjame el maíz, el agua y después te va a entrar. No, antes de que tú hagas cualquier cosa te va a entrar. Le caes mal cuando tú estás tratando de hacer el bien. Y nosotros a veces tenemos el síndrome del toro. A veces una persona habla o una persona entra, no ha dicho nada, no ha hecho nada y me cae mal. Como si estuviese vestida de rojo y yo fuese un toro. Saúl tenía eso con David, el síndrome del toro. Pastor, ¿y qué hago con eso? Bueno, cuando venga eso, dile a tu corazón: no síndrome de toro. Haz la voluntad de Dios. Ama a tu prójimo. Y el amor es sufrido, ¿eh? Así que notamos en esta última parte que él no oía a nadie. Y más aún, oiga, versículo 24, 17, capítulo 24, un poco más adelante para notar algo adicional en Saúl. 24, 17.
24:17. Después de que entró a hacer necesidad. 16:17. Y sucedió que cuando David acabó de decir a Saúl estas palabras, Saúl dijo: ¿es esta tu voz, David, hijo mío? Ay, qué tierno. Entonces Saúl alzó su voz y lloró. Tenía sensibilidad, tenía conciencia. Y dijo a David: eres más justo que yo, porque tú me has tratado bien, mientras que yo te he tratado con maldad. Pero si usted lee 2 capítulos más adelante, en el capítulo 26, encontrará que se levanta otra vez para tratar de matar a David. De manera que, amado hermano, la subjetividad, y estoy tratando de presentarla en su justa dimensión, si la gracia me ayuda, no es un asunto que es un asunto malvado o un asunto airado o un tipo envidioso. No, es calmada, es quieta, y queremos hacer la voluntad de Dios, pero los sentimientos no nos dejan. ¿Y por qué no nos dejan? Porque no hemos cultivado una vida cristiana de sujetar los sentimientos y llevarlo al lugar que les corresponde. Amado hermano, la gracia no anula mis sentimientos. La gracia simplemente le pone gobierno a mis sentimientos, pero no los anula. Sigo teniendo sentimientos, buenos y malos. El asunto es ponerlo en su propio lugar. Así que Saúl no fue un rebelde insolente sin conocimiento, sino que el dominio de los sentimientos crea temores y provoca un conflicto. Eso es lo que hacen los sentimientos, provoca un conflicto. Él no quería oponerse a Dios, no fue su intención, sino que al ser dominado por los sentimientos se oponía. Algo más que notamos en la vida de Saúl es que la subjetividad tiende a producir un sentido acentuado de soledad. La subjetividad tiende a producir un sentido acentuado de soledad. Y esto cabe para nuestros solteros y solteras. Si yo procuro y me esfuerzo en buscar la voluntad de Dios y hacerla y vivir en fe, tendré más poder contra mis sentimientos. Pero si me descuido en eso, la soledad suele acabarme, suele hundirme. Y notamos cuando uno lee la historia de Saúl, eso ve un hombre solitario. No tenía hijo y es como si no lo tuviera. Tenía siervo y es como si no lo tuviera. Tenía amigos y es como si no lo tuviera. Era rey y es como si no fuera rey. Un conflicto tremendo en sus sentimientos. ¿Y cuál fue el problema de él? Que él era un cuidador de burras. Eso es lo que él era. Pero él quería ascender de estatus. Él quería ser rey, que nadie se lo quitara, que él estuviese arriba. Hónrame delante de los hombres, yo soy una persona importante. Y ese es el conflicto que a veces tenemos entre nosotros. ¿Sabe cuál es, amado hermano? Que yo creo que valgo 90, y cuando tú me tratas con 60 de valor, entonces hay conflicto entre tú y yo. Pero no hay conflicto tal, solamente en mi imaginación y en mi subjetividad. Solamente. Y entonces, que Dios nos ayude. Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 4 para anotar algo. Filipenses 4. Para una nota adicional sobre esto del control de los sentimientos y la subjetividad. Filipenses 4:12. Leo: sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. ¿Qué está diciendo el apóstol aquí? Sé controlar mis sentimientos en la pobreza, sé vivir en pobreza. La pobreza produce unos sentimientos amargos, al punto que a veces creemos que ser pobre es peor que ser pecador. Nos duele más ser pobre y nos humilla más y nos angustia más ser pobre o no tener dinero que ser pecador o que pecar.
Y dice Pablo, sé controlar mis sentimientos en pobreza. Y luego agrega, y sé vivir en prosperidad. He aprendido a controlar mis sentimientos en prosperidad, tanto en pobreza como en prosperidad. Tengo control sobre mi pensamiento, pero eso se aprende. Él dice, sé vivir. Y luego dice, y por todo he aprendido. Y eso es la iglesia. La iglesia es una escuela de santidad, amado hermano. Aquí aprendemos a vivir y a vivir bien. Dios no es un Dios opresor. Dios dice claramente a lo que vino Cristo: he venido para que tengan vida, para que tengan felicidad, para que tengan gozo, para que tengan alegría en abundancia. A eso vino Él. Dios nos ayude. Y quiera Dios que vuestra atención y vuestra consideración no esté en el instrumento, sino en la instrucción. Porque a veces Arocha habla alto. Yo creo que ahí él es el único sitio donde él se siente grande, porque habla durísimo. Porque él es chiquito y entonces él quisiera ser grande. Él quiso toda la vida ser grande. Cuando chiquito se quitaba los años para parecer un tamaño que no tenía. Y parece que todavía tengo ese complejo y por eso hablo quizás tan duro. Pero no atiende a Rocha. Atiende a lo que él dice. O lo que dice más bien la escritura. No al instrumento, sino a la instrucción que nos llegue a través de él. Así que es una lección que se aprende. Tú y yo, como vimos en Samuel, estamos sujetos a la subjetividad, o estamos proclives o inclinados a la subjetividad. Dios nos está hablando para luchar contra ello, y sea nuestra vida una vida siempre de gozo y paz. Yo he venido para que tengan vida, dice nuestro Salvador, y vida en abundancia. ¿Qué hemos visto hoy? Hoy vimos que el dominio subjetivo nos inclinaría a rebelarnos contra la voluntad de Dios, o que toda persona que sigue sus sentimientos estaría guerreando contra el Señor, no de manera activa como Saúl, sino de manera pasiva en gran parte. Esta rebeldía suele notarse por un marcado error de interpretar la providencia como si fuese la voluntad escrita del Señor. Para una vida balanceada se necesita un manejo adecuado de mis sentimientos para que no terminen mis sentimientos en ser nuestros propios enemigos. Una aplicación, dos aplicaciones breves. Hermano, si no pones control santo a tus sentimientos, la tentación te será irresistible y la aflicción insoportable. A Saúl le era insoportable. Cuando vino la aflicción, porque un día te va a llegar la aflicción, un día te va a llegar y a mí me va a llegar. Un día nos va a llegar. Nos ha llegado y seguirá llegando. Si la subjetividad tiene mucha fuerza en mí, los dolores y las amarguras serán insoportables, no podremos dormir y así muchísimas otras cosas. Tú vives en un mundo cambiante. La sirena de los cambios es constante, constante. Ahora tengo barba y un hermano me dice: oye, pero hace años que su barba era negra. Sí, ya cambió, ahora es blanca. Ya estoy cerca de los 70 años y uno va cambiando. Ay, gracias. Cuando me pregunten la edad, voy a pedir a Alicia que responda. ¿Y tú pareces más joven que yo? Hermanos amados, el martillo del pecado lo va derribando todo. La lozanía, la belleza, la inteligencia, la creatividad, las buenas ideas. Se acaban la mujer, se acaban los hijos, todo se acaba. Oh, si Dios inundara nuestros corazones, que al final solo Cristo y uno. Solo Cristo y uno. Dios pues nos ayude. Necesitamos pues aprender cómo manejarnos en medio de una realidad ineludible para todo hombre: los cambios que da la vida. ¿Saben ustedes por qué me voy a dejar la barba? ¿Saben por qué? Porque la mayoría me ha dicho que me veo más joven si no me la quitara. Resistimos los cambios que da la vida, pero son ineludibles. Son ineludibles. Van a llegar.
¿Y cuál será la manera? Como he dicho y repito, poniéndole control a nuestros sentimientos, sean sentimientos en la prosperidad como sean sentimientos en la adversidad. Finalmente, amigo, tu caso es bien triste porque solo conoces de buena providencia, pero no de mandamientos. Todo lo que tú conoces de Dios es que Dios controla el mundo, que Dios genera el mundo, que Dios preserva el mundo, que Dios sostiene el mundo y que Dios es bueno. Eso es todo lo que tú conoces de Dios. Pero tú no conoces los mandamientos de Dios. Y tú dirás, ¿y cuál es el mandamiento de Dios? Oye, ¿cuál es el mandamiento de Dios para ti? Óyelo. Habiendo pasado por alto los tiempos de tu ignorancia, ahora Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en que juzgará el mundo por medio de Jesucristo. Hechos capítulo 17, versículo número 30. Si tú no eres cristiano, el primer mandamiento tuyo es arrepentimiento. Así que ahí en tu asiento, pídele a Dios perdón por tus pecados. Y te traigo un texto más consolador o tan consolador como ese. Hechos 3:19, pecado perdonado, pecado borrado. Esta mañana en la clase de aspirante a miembro escribí en la pizarra con el marcador pecado. ¿Qué dice ahí? Pecado. Cogí el borrador. Y ahora ¿qué dice? Nada. Hace eso hace Dios con pecado arrepentido, pecado borrado. Quiera Dios bendecir su palabra en medio de nosotros para su gloria y el beneficio de nuestras almas. Amén.